Besiatá Dishmaya, con la ayuda del cielo, Bezrat Hashem, vamos a seguir con nuestro estudio de el libro Más allá de lo que el ojo percibe, del Rabbi Moshe Sansonowitz, y dando continuación a la clase anterior que estábamos hablando de Ismael y Esab, sus características y el servicio al santo bendito sea él, ira, y habíamos hablado también qué era ira y deseo. Entonces hoy vamos a seguir estudiando, llevar una secuencia de este estudio con la ayuda del cielo, y lo dedicamos por la refuá shelema de todos los enfermos de Am Israel, también por la ¿qué podríamos decir? Por el Beit Midrash, también la haslajá de cada uno de nosotros, de el Beit Midrash Rabbi Moshe ben Maimón, de la sinagoga de Rectorá, de cada uno de los miembros y de todo Am Israel. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo corregir las cualidades del deseo y el enojo. ¿Qué nos enseñan nuestros sabios? ¿Cómo podemos nosotros quitar de nuestras vidas estas cualidades, estas midot? Y hay que explicar ahora cómo se corrigen estas dos fuerzas. El impulso del deseo se corrige mediante el amor a Hashem y sintiendo agradecimiento por todo lo que uno recibe de su Creador, dando gracias a Hashem Yitbará absolutamente por todo lo que Él nos envía. Sabemos que hay cosas que Akadosh Baruj Hu nos envía que no son fáciles de digerirlo. En apariencia, en circunstancia, no son muy fáciles, son muy difíciles. Pero sabemos qué es lo que Hashem nos envía para nosotros. Eso que Él nos está enviando es para nuestro bien eterno. Así lo sabemos. Lo que pasa es que muchas veces anteponemos nuestra voluntad, anteponemos nuestra razón, no razón, sino razón, nuestra lógica humana, a que lo que nos viene decimos que es injusto, pero Hashem, que dirige el mundo entero, que Él tiene Hasgajá para ti sobre el mundo, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos en el momento. Sean circunstancias buenas, sean circunstancias en apariencia que no son buenas, todo lo que Él nos envía es para la rectificación de nuestra alma. Y eso es algo que debemos no solamente tenerlo aquí en nuestro pensamiento, sino que debemos hacer que descienda a nuestro ser. Todo lo que nos ocurre, debemos agradecer al santo bendito sea Él, aun cuando nosotros no podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque nos sigue diciendo el rabino Moshe Sansonowitz, ya que de esta forma la persona también logra sentir la providencia divina de manera individual, es decir, este tipo de amor sustituye al otro. Otra forma de dominar el deseo es mediante el temor. El Beit Halevi nos da una idea al respecto cuando aborda la pregunta de Rabbi Abraham y Ezra: ¿qué puede hacer el hombre para controlar su codicia por el dinero del compañero si la codicia es algo conceptual del corazón y por lo tanto no depende de él? Lo estuvimos viendo en la clase pasada también. Consecuentemente, cuando el hombre se encuentra pensando en algún mal deseo y repentinamente se resbala o truena al suelo donde se encuentra de pie, su mente entra en un estado de alerta por el peligro, por el miedo a perder la vida o sufrir cualquier daño, y eso lo hace olvidarse en el acto de cualquier tipo de deseo que le pueda venir a la persona. Asimismo, si logra sentir temor a Hashem, que ordenó no codiciarás, con este tipo de miedo uno lograría disipar el deseo de su corazón. Ahora, ¿de qué cualidad uno debe cuidarse más? ¿De qué cualidad piensan que uno debe de cuidarse más? ¿Del deseo o del enojo? ¿De cuál cualidad deberíamos cuidarnos? El enojo es idolatría. Pienso que el enojo. El enojo es idolatría y el deseo no es idolatría. No siempre. Hay deseos buenos. Hay deseos buenos. Podríamos decir que no siempre, podríamos decir no siempre el enojo es malo. Pues sí,
Porque vemos que Abraham se enojó con su padre Terah, según cuenta los Midrashim. Vemos que Moshe Rabenu también se airó, se molestó. Le costó. Sí, o sea, vemos en el caso, en una oportunidad, él se airó y perdió su sabiduría. Pero había momentos en que estaba airado y esa ira, llamémosla así, era una ira kadosh, era santa, porque estaba influenciado por lo que era el servicio al santo, bendito sea él. Sí, se molestó en gran manera, tiró las tablas, Lujó Habrit, las destruyó, porque le dio ira a ver cómo el pueblo estaba adorando a un Dios que no era Dios. ¿Najón? Entonces, el libro de Orjos Tzadikim nos dice que hay momentos en que la ira es buena y es mala. Y nos dice que hay momentos que el deseo es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque, supongamos, yo deseo ser como Rabí Yosef Obadiah Yosef de bendita memoria. ¿Es malo? No es malo. Yo deseo ser Habbe Shalom como una libélula. Una libelulita, ¿no? Para no poner otra cosa. ¿Estaría malo? ¿Najón? Entonces, aquí hay una dualidad. ¿De qué cualidad uno debe cuidarse más? ¿Del deseo o del enojo? Vamos a ver qué dice el Rabbi Moshe Samsonovich en el libro. No es fácil. En el libro Más allá de lo que el ojo percibe, página 142. Yo también diría que del enojo. Yo diría del enojo. Creo que todos, compartimos que es del enojo. Encontramos algo muy interesante en este tema de la afinidad del deseo y el enojo con Ismael y Esá. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? A simple vista, Esá es el que sufre de enojo. Y por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, él ocupa un lugar más elevado que el de Ismael. Es decir, que el enojo tiene un grado más alto que el del deseo. Ahora bien, quien sufre de deseo, ya que esta cualidad es en esencia más materialista que la cualidad del enojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que uno ve, lo desea, lo anhela. Mientras que el enojo no es por lo que uno vea. ¿Najón? Es lo que está transmitiendo aquí el Rabbi Moshe Samsonovich. Veamos a ver. Dice, esto lo refleja la imagen del toro que representa a Esaf frente a la del burro que representa a Ismael. El toro cornea con los cuernos, una manifestación de orgullo y enojo característico de Esaf, mientras que el burro usa las patas para patear, lo cual es característico del materialismo. Entonces estamos viendo que uno de estos animales utiliza cuernos, que es la parte frontal, mientras que el otro utiliza las patas traseras. Y se puede entender que quien tiene más prioridad, por decirlo de alguna manera, es el enojo o la ira que el deseo. Por otro lado, estas ideas no concuerdan mucho con la explicación de Rabbi Isaac Eitzik Haber, que fue alumno del Rab Menachem Mendel de Shklov, alumno a su vez del Gaón de Vilna, quien opina que el deseo es característico del poder y el enojo de la madre. Es característico del padre, el deseo característico del padre y el enojo característico de la madre. ¿Por qué será así? ¿Por qué no está diciendo? Veamos. Porque en el hombre se despierta el deseo y en la mujer existe el calor. Ahora bien, según esto, en el nombre Ish, es decir, en hebreo, Ish, hombre, Isha es mujer, hombre, que se escribe con la Aleph, Yud y Shin. La letra Yud representa el deseo. La letra Yud en el hombre, Ish, representa el deseo. Y en el caso de Isha, mujer, que se escribe Aleph, Shin, Het, la letra Het representa
Hey. el enojo. Het. 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 No. Aquí el libro dice H-E. No dice Hey. Que sería, no sería Isha entonces. Porque es Aleph, Shin, Hey. Y Isha. Vea. Estamos en vivo, estoy pasando el material de estudio para que vean que estoy repitiendo tal cual como aparece en el libro. Aleph, Shin, Hey. Hey. O sea, esa es la Hey. Puede ser la manera askenazí, la manera sefardí, como se pronuncia. Ejemplo, hay algunos que mencionan la yud, unos la llaman yod, unos le dicen yud, otros dicen yod, ¿sí? En fin, seguimos. Ahora bien, vemos pues que esas dos cualidades generales, el deseo y el enojo, se corrigen así. Con el fortalecimiento del alma se remedia el deseo y con el control de la sangre del corazón se domina el enojo. Algo extraño, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer, sí, porque la interrupción no debería de ser sino al final desconcentran, ¿sí? Y bueno, y que quedó grabado, Baruch Hashem, pero si hay una interrupción así de una corrección debería hacerse al final, no al momento. Tengo una pregunta, y de hecho estamos todos aprendiendo, y los que nos están viendo también. Tengo una pregunta, y más por lo menos si se le hace la corrección públicamente a un moré, tiene que esperar que termine y hacerlo solo, hacerlo en privado, porque simplemente estoy remitiéndome a lo que dice el material de estudio que tenemos aquí. Entonces fíjense, vuelvo a repetir esta parte. Por otro lado, estas ideas no concuerdan con la explicación de Rabí Isaac Eitzig Haber, quien opina que el deseo es característico del padre y el enojo de la madre. ¿Por qué es así? Porque en el hombre se despierta el deseo y en la mujer existe el calor. Es decir, el hombre desea mucho más que la mujer. Según esto, nos está diciendo Rabí Isaac Eitzig que la mujer se enoja más rápido que el hombre. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos hombres que se enojan más rápido que la mujer? No sé, tal vez tenga que ver con Gelgul Neshamot, en sus otras vidas, según el rabino Amram Anigdar, posiblemente en su otra vida fue una mujer, y en esta vida tendrá que corregir eso. En fin, no nos vamos a meter con Gelgul Neshamot. Después, Bezrat Hashem, podremos hablar de eso. Nos sigue diciendo, según esto, en el nombre Ish, en hebreo, que se escribe Aleph Yud Shim, la letra Yud representa el deseo, la Yud, que es la más pequeñita. Y en el caso de Isha, mujer, que se escribe Aleph Shim Het, la letra Het representa el enojo. Eso es lo que nos está diciendo. Vemos pues que esas dos cualidades generales, el deseo y el enojo, se corrigen así. ¿Cómo? Con el fortalecimiento del alma se remedia el deseo, fortaleciendo el alma. ¿Cómo podremos fortalecer el alma? ¿Cómo la fortaleceríamos? Estudiando Torah, con el cumplimiento de los mitzvot, más tefilá, y con el control de la sangre del corazón se domina el enojo. Ahora, ¿cómo nosotros controlamos la sangre del corazón? El alma, fácil. Pero el enojo, ¿cómo lo corregimos? Dice, controlando la sangre del corazón. Interesante, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el rabino. Dado que el calor del corazón es lo que provoca el enojo, si partimos de esta base, es difícil decir que el padre, que aparentemente debería ser el orgullo, es en este aspecto el deseo, y la mujer, que debería ser el deseo, es el enojo. Ahora lo está invirtiendo. De manera lógica, ¿quién debería ser más enojón? Papá. ¿Y quién debería anhelar más? ¿Desear más? Mamá. Pero vemos que el Rabí Isaac
nos dice que no es así. Ahora, también vemos que en el orden de los 10 mandamientos, el de yo soy el Señor tu Dios es paralelo a la fuerza del deseo, y el de no tendrás dioses ajenos es paralelo al enojo. Entonces, en primer término, el deseo se encuentra arriba, y por otro lado, en los 10 mandamientos, la prohibición de no cometerás adulterio, deseo debería preceder a la de no matarás, es decir, acompañado del enojo. Pero sigue estando la pregunta latente: ¿cómo corregimos nosotros, según lo que nos dice, con el control de la sangre del corazón se denomina el enojo? ¿Cómo nosotros podemos cambiar eso? Si ya en la parte del deseo vemos que es con el fortalecimiento del alma. ¿Cómo fortalecemos el alma? Estudiando Torah, Masim Tovim, cumpliendo Mitzvot, etc. Pero en el corazón, ¿cómo? La sangre. ¿Cómo podríamos hacerlo? Se dice que, no sé si tú usted lo ha oído, que dice, cuenta hasta 10. Y entonces la persona contaba hasta 10 y se iba relajando. O sea que cuando está el enojo, el corazón como que bombea mucho más rápido. Sí, yo lo llevo a eso a que vengan pensamientos de Torah al momento de la rabia, algo que haga reflexionar y vaya calmando ese ímpetu interno. Esa es una alternativa, tú lo que dices no es válido. Sí, sí. Hay otro que es respirar, contar hasta 10, ¿no? Respirar profundamente. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está lleno de rabia, de enojo, se acelera. Entonces la sangre comienza a bullir rápidamente. Ajá, a bombear más rápido. Entonces cuando uno respira, entonces la respiración se entrecorta. Entonces cuando uno hace respiración más lenta, entonces ahí comienza de nuevo a regularse la sangre en el corazón y la gente comienza como que a calmarse poco a poco. O sea, es un método dando gracias, si no podemos dar gracias porque pensar que todo viene de Hashem, todo viene de Shammai, que todo es para mi bien, entonces ese pensamiento puede traer sosiego. Ahí está una de las claves, podríamos decir, en Od Milvadot. Todo viene de Hashem. Todo viene del cielo y decir Gansule Tová. No entendemos Hashem por qué. Fíjense que a veces aquí en el CNICS, hablando con algunos de los correligionarios, cuando se habla de la Hasgahá Pratit, de la providencia divina, vemos que hay dos tendencias y es válida dentro del judaísmo. Unos dicen, sí, todo es providencia divina, pero no es tan plano. O sea, en lo particular pienso que hay cosas que sí son planas, porque no las entendemos. Hashem es uno, eso es plano. Eso, no decimos, cuando decimos Hashem Echad, es plano. No nos ponemos a filosofar, a pensar, a decir, no, ya va, espérate, el Midrash dice, el Rabital dice, eso no es así tan plano como se está diciendo. Hasbe Shalom, caemos entonces en herejía. Porque podemos decir, Dios no lo permita, como otras religiones, que Dios es tres. No, Hasbe Shalom. Sería una total herejía. Sí, no, pero. Ajá. Pero cuando hablamos, cuando hablamos de la Hasgahá Pratit, entonces ahí sí se dice, no, ya va, espérate, no es tan fácil, no es tan plano. El hombre es responsable de sus acciones. Nahom, seguro, Beta, seguro que sí. Pero en esa responsabilidad que tiene el hombre, existe la Hasgahá Pratit. O sea, no podemos decir, voy a engañar a Kadosh Baruj Hu con la decisión que voy a tomar. No. Hashem tiene el control de todo. Entonces, cuando nosotros decimos, todo lo que ocurre es por la providencia divina, Hasgahá Pratit, Gansule Tová, decimos, podemos controlar la sangre de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque caemos en un estado, llamémoslo de mantra, digámoslo así, ¿sí? Que esa palabra dentro del judaísmo es buena, que la tomaron otras creencias y la desvirtualizaron por completo. Entonces decimos Gansule Tová, ¿cuál otra frase?
En Od Milvador no hay nada fuera de Hashem, todo está bajo su supervisión divina. Empiezo a controlar ya la sangre que mi corazón está bombeando. Empiezo a controlarla, empiezo a decir, bueno, Ribonot Shem Olam, ¿por qué me voy a molestar si tú tienes el control absoluto de todo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mayor problema en el cual estamos luchando? Que de una manera sutil se mete la esencia de Esav e Ismael en nosotros. ¿Cuál es esa esencia? El desagradecimiento. El decir, incluso la vanagloria, la arrogancia de yo todo lo puedo. Hashem, ¿sabes qué? Tú no puedes hacerlo, yo no creo que tú me puedas dar esto. Si está pasando una circunstancia difícil en casa o en el matrimonio, Ribonot Shem Olam, te doy gracias porque así tú lo quieres. ¿Sabes qué? No entiendo, de verdad no entiendo, pero tú así lo has querido. Como escuchaba lo que decía, podemos ir y buscar ayuda fuera de Akadosh Baruj Hu, en los familiares, Najón, en las tarjetas de crédito, rápate la tarjeta, pero aquí, delante de quién estamos, nos dice que tengamos presente a Hashem todos los días de nuestra vida, Najón, y depender plenamente del santo, bendito sea Él. Entonces, la misma pregunta surge con respecto al deseo y al enojo. ¿De qué cualidad debemos apartarnos más nosotros entonces? Fíjense, nos está diciendo, no tanto del deseo, porque el deseo puede ser corregido por medio del fortalecimiento del alma, estudiando Torah, cumpliendo misbot, haciendo todo lo que es agradable delante del santo, bendito sea Él. Pero mientras que el enojo realmente es una cualidad que tenemos que desecharla de nosotros, porque nos lleva a cometer idolatría. Herejía, sí. Herejía. En el momento que ya yo me enojé, ya transgredí, ya soy comparado a un idólatra. Y es lo que más nos cuesta, Rabotá, y es con lo que más luchamos. En lo particular, es con lo que yo más lucho. Porque es que la persona se enoja porque las cosas no salieron como él quiere. Correcto. Entonces ya ahí no estoy dependiendo de Akadosh Baruj Hu, sino soy yo por encima de Akadosh Baruj Hu. Entonces, no. Y por eso que es idolatría. Es correcto. Porque yo soy Dios en ese caso. Es correcto. Paso yo a ocupar el lugar que le corresponde a Kadosh Baruj Hu. Soy yo y punto. Yo decidí ir a tal parte. Yo decidí ir esto. O sea que ahí hay una discusión. Tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Que hay judíos que niegan de plano la supervisión divina. O no la niegan de plano. Dice, la aceptan pero a medias, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos los 13 principios de fe perfecta, Ajá. El primero cuál es, Hashem existe y dirige todo, Ajá. todo lo que existe. Entonces Ajá. todo no queda nada por fuera. Si es todo, es todo. Si no dijera, y dirige algunas cosas que existen, pero dice todo lo que existe. Así es. Es un principio judío del judaísmo, 13 principios de fe, y no podemos ahí meter un poquito, ahí no cabe el pelo, porque ahí no cabe todo. Absolutamente todo. Fíjense, está estudiando en días pasados, si mal no recuerdo, Masejes Sanedrín, no recuerdo el folio, que cuando una persona decide ir por un mal camino, Hashem le envía la ayuda incluso para que esa persona vaya por ese camino. Sí, te van a enviar la ayuda. ¿Sí? Y si en ese camino se consigue una mujer perversa que lo aparte de la Torah, Hashem le coloca a esa mujer Seguro. para que lo aparte entonces de la Torah. Seguro. ¿Qué podemos decir de ahí? ¿No hay hasgaja para ti? Hay hasgaja para ti también. Claro que sí. Hay supervisión divina también. En todo. ¿Que Hashem quiere que todos hagamos teshuvah? Sí. Hashem quiere que todos hagamos teshuvah. Pero por el camino que el hombre quiere ir, Hashem le envía la ayuda, la fuerza para que vaya por ese camino. Y es algo que no podemos entender. El Rabino Shalom Arush, en uno de sus libros, en el Jardín de la Fe, dice que Moshe Rabbeinu le dijo a Ribonot Shem Olam: quiero conocer cómo tú obras en el mundo, tu voluntad. Muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos. Y dice que le mostró una visión de un hombre que había dejado una cartera. ¿Se acuerdan? Sí, se le había perdido la cartera. Se le había perdido, fue a tomar agua,
se le cayó la cartera, vino un segundo hombre, la agarró, se la llevó, después vino un tercer hombre, el primer hombre se regresó, mató al tercer hombre que no tenía nada que ver, y después encontró el relato que están en una taberna, uno estaba subiendo unas escaleras, se cayó, lo mató, el otro vio, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y Moshe Rabeno, ¿qué dice? No entendí pero nada. Y le dice, si no puedes entender eso, que es tan fácil, ¿cómo vas a tú entonces comprender mi voluntad divina sobre el mundo entero, sobre la creación? En lo particular le digo, Hashem, ¿sabes qué? Para no darme dolores de cabeza, yo no entiendo qué tú haces, no entiendo qué tú obras, pero de algo sí estoy seguro, tengo seguridad plena, que es para mi bien eterno. Ahorita no lo entiendo, no lo comprendo, pero seguro que es así, Hashem, seguro, no puedo entenderlo. Ayer leía una historia, uno de los cuentos hasídicos. Vamos a ver si lo tengo aquí. Yo le decía, mientras lo busque, yo le decía a la señorita David que en el día no pasan cosas buenas y no tan buenas, pero las cosas no tan buenas son las que más nos ayudan, porque esas son buenas, esas son las que los que Caparadogonó arriba nos espían pecados. Es correcto. ¿Entiendes? Las buenas, si yo te trato bien, te doy un beso y te saludo, bueno, está bien, te cayó bien el alma, pero si yo te insulto y te digo tal, y tú aceptas ese insulto, como que vino Hashem, arriba es una caparada. Claro, fíjense, esta mañana cuando me desperto, o sea, me ha pasado todos estos días, me coloco la camisa y cuando volteo está el talí en la cama, el talicatán. Uy, y lo que digo es caparar la bonó. Así es. Me quito la camisa, agarro el talí, me lo pongo y me ajusto otra vez la camisa. Eso es un sufrimiento. Sí, eso es un tipo de sufrimiento. Pero al momento, cuando ya estoy listo, que voy a salir a la sinagoga a rezar Shaharí para no llegar tarde, seré uno de los 10 primeros que llega. Baruch Hashem llegó de segundo después. Bueno, no, tú porque estás aquí, pero llego después de él y digo, uy, Hashem, me gané el mérito de estar de segundo. Y cuando ya estoy vestido y veo el talí, digo, ay Dios, tengo que volverme a quitar la ropa. Baruch Hashem. Y eso es un tipo de sufrimiento. Que para la oro. Porque llega el segundo. Fíjense, mira lo que dice el relato. Esta historia es impresionante. Había un hasid muy grande hace mucho tiempo que pasaba una etapa muy pero muy mala económicamente. Muy mala económicamente. Pero él siempre bailaba y cantaba a Hashem y sonreía en cada momento, a pesar de la situación económica muy mala que tenía. Un día su mejor amigo, ¿quién era su mejor amigo? ¿Quién creen ustedes que era su mejor amigo? El Yeser Hará. Rabotay, el Yeser Hará es nuestro mejor amigo. Miren lo que le dice. Le dijo, pero ¿cómo es posible con tantas deudas, pobre, sin comida, gordo, feo? Entonces está hablando de mí, de todo lo malo que le podría decir. Le dijo al Yeser Hará, su mejor amigo, yo soy gordo, feo, eres el hombre más pobre de la ciudad y tú te hallas cantando, bailando. ¿De dónde sacas la alegría?, le preguntó su mejor amigo, el Yeser Hará. No entiendo, ¿por qué estás contento? Y el Hasí le respondió con una sonrisa en su boca, la tomo prestada de los días mejores que están por venir. Estoy seguro que vendrán días mejores de lo que estoy viviendo. Así hay que actuar todas cuando la mala inclinación nos venga a atacar con todo tipo de pensamientos malignos y nefastos, que lo hace ¿para qué? Para destruirnos y para ponernos tristes, para sacarnos de la jugada, para hacernos retroceder. ¿Sí? Nosotros hay que imaginar los tiempos mejores que seguro vendrán. Amén. Porque Hashem quiere el bienestar para nosotros. Así es. ¿Cierto? Entonces fíjense, nos sigue diciendo el libro Más allá de lo que el ojo percibe, página 144, en la sección de Ismael y Esaú. La misma pregunta surge con respecto al deseo y el enojo. Por supuesto que el deseo es más material que el enojo, y sobre todo porque en el deseo se ve implicado todo el cuerpo, algo que no sucede con el enojo. ¿O será que el enojo es afectado en todo el cuerpo?
Seguro los médicos dicen que el enojo causa tensión, Hasbe Shalom, úlceras, y pare usted de contar, migraña, estrés. Sí, pero estamos hablando en otro sentido. Sigue diciendo, cuyo lugar se ubica únicamente, ¿dónde se ubica el enojo? Nos dicen los mefarshim que se aloja únicamente en el hígado. El deseo no está únicamente en una parte del cuerpo, porque el deseo puede estar, entra por ¿dónde? Entra por los ojos, afecta a los ojos, sube a los pensamientos, al cerebro, Nahom, y después de ahí se riega por todo el cuerpo. ¿Por qué es así? Pues imagínense, ven lo que no deben de ver, cosas prohibidas, puede llevar al bajur, a la masturbación. Ya está utilizando sus manos, y para usted de contar. Seguro que el enojo también puede hacerlo, pero se dice que el enojo está radicado en el hígado. El Gaón de Vilna, en Hebel Shelemá 2.3, nos da la referencia para estudiar de que así es. Entonces, el deseo es inferior desde esa perspectiva. Y por otro lado, existe otro aspecto que se establece según el principio que señala que el deseo es un instinto más primario que el enojo. O sea, es el que indica hacia la acción y es el que provoca la realización. El que tiene iniciativa, es decir, el que tiene el deseo, avanza su interés, mientras que el que se deja dominar por el enojo solo hierve en él. ¿Se entendió? Es decir, el deseo, la persona lo expresa, seguro, pero mientras que el enojo en la persona, hay personas que se enojan y ese enojo hace que la sangre le hierva. ¿Ustedes no han escuchado cuando dice me hierve la sangre? ¿No han escuchado esa terminología? Claro. De la molestia que tengo. Y así. Y es así. Consecuentemente, según la ciencia, dice que cuando una persona se enoja, en ese momento, la otra vez lo escuché de estos homeópatas, decía que la sangre es impura, la sangre se impurifica, manda toxinas al cuerpo, el enojo. ¿Y de dónde provienen? Del hígado. Por eso es que se afecta todo el cuerpo. Por eso es que causa úlceras, causa migraña, dolores en la vista, y pare usted de contar. El hígado es el asiento del ruah. Ajá. Y lo dice también Rabbi Nachman en el libro Anatomía del Alma, muy interesante. Ahora, por lo tanto, el aspecto del deseo se ubica ¿dónde? En el alma. Mientras que el enojo solo existe en la sangre, es decir, del hígado. En teoría, esto también lo encontramos en el caso de las hijas de Lot, también comparadas con estas dos cualidades, el deseo y el enojo, como nos dice Rabbi Isaac Eitzi Haber en su libro Afikei Yam, en la página 418. El poder de elegir es el de la iniciativa, como se entiende de los pesuquín que señalan que la palabra Moab denota el deseo de la primera hija. Desde este punto de vista se podría decir que el hombre es el que representa entonces el deseo y la mujer representa el enojo. Eso es lo que nos enseña Rabbi Samsonovich. Ahora, existen diferencias esenciales entre Ismael y Esab, y según lo que se ha venido explicando se podría entender y especificar. Los descendientes de Edom, cuando celebran y festejan, lo hacen con fuegos y armas. ¿Por qué? Porque provienen del lado izquierdo, del juicio estricto, y su raíz oculta es el fuego, pues con el fuego se aumenta las fuerzas del mal. Y los descendientes de Edom son mucho más soberbios que los de Ismael. Y aquí nos vamos a meter, son más soberbios los de Edom, y nos vamos a meter con algo muy profundo. Miren esto. Los descendientes de Edom son mucho más soberbios que los de Ismael.
Soberbios. Una cosa es soberbio y otra cosa es violento. Okay, Ajá, sí. Ismael es muy violento, pero Edom, soberbio. Activo. Que así, altivez, orgulloso. Ahora, en un shiur que escuché de Rab Hinerman hace mucho tiempo, que Hashem le dé largos y buenos años de vida sobre la tierra, voy a seguir enseñando Torah. Aprendí mucha Torah de él, Baruch Hashem. Desde aquí, desde Colombia, a Medellín, le mandamos un fuerte saludo. Los descendientes de Edom son mucho más soberbios que los de Ismael. ¿Y quién es Edom? Roma, los cristianos. Roma. El cristianismo. Así es. No vayan a tirarnos piedra después, pero es el estudio. Así es. Ismael, ¿quiénes son? Musulmanes árabes. Todos los musulmanes árabes. ¿Sí? Ahora, ello se debe a que su shores, su raíz, que proviene del fuego, cuya naturaleza es subir, mientras que los descendientes de Ismael, es decir, de Edom, ellos provienen del fuego, cuya naturaleza es subir, mientras que los descendientes de Ismael provienen del agua, cuya naturaleza es descender. Edom desciende directamente ¿de quién? De Esaf. Y el rabí Natán Hayim, que Hashem le dé buenos y largos años de vida, que también ha sido uno de mis rabinos, él enseñó, tiene un video que se llama La soberbia de Esaf y de Jonker. Y no en balde, Jonker lo ligaron con Edom. ¿Saben quién es Jonker, verdad? Yeshu. Está ligado con Edom. Es su profeta, lo exalzaron, lo pusieron como Dios y pare usted de contar. E Ismael, dice, Edom desciende directamente de Esaf, e Ismael de Abraham, fuego y agua. Por lo tanto, Ismael siempre supera a Edom. Y aquí nos desviamos un poquito del título de lo que estamos hablando de ira y enojo. Y ahora hay una parte que menciona aquí el rabino que sería de los tiempos finales de lo que ha de ocurrir. Hay un momento donde Ismael y Edom, los dos van a estar aliados, van a estar tomados de la mano. Y contaba Rab Hinerman que esa alianza será por el matrimonio de la hija, de una de las hijas de Ismael. Muy interesante, enseñaba eso Rabí Hinerman. Pero esa alianza se destruirá. Y entonces Ismael estará por encima de Edom. Hubo un momento donde Edom estuvo encima de Ismael. ¿Cuándo pasó eso históricamente hablando? El Imperio Romano. Imperio Romano, en el Imperio Romano. ¿Se acuerdan cuando los moros invadieron España? Los moros no. España está dominada por el Imperio Romano, Sí. cristiano, católico. ¿Se acuerdan? Perdón. Después vinieron los moros. Primero estaban los moros. Vino los cristianos, expulsaron a los moros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la historia que así es? Sí. Pero ahora algo interesante, eso ocurrió en las cruzadas, el tiempo de las cruzadas, cuando se levantaron en contra de Saladino, lo expulsaron, Ricardo Corazón de León, ¿se acuerdan de la historia? Conquistaron Jerusalén en aquellos tiempos. Pero eso que tiene Edom, llega un momento en que se le termina. Los méritos que tenían se minimizan. E Ismael se levantará nuevamente sobre Edom. Hay un video excepcional que Rabí Hinerman habla respecto de eso. El video dura como 1 hora y media, 2 horas. Y lo pueden conseguir por YouTube. Muy bueno el video. Rabí Hinerman explica con detalle lo que ocurre. Al final de los tiempos se levanta Ismael, entonces destruirá a Edom. Y no solamente Edom, sino que querrá destruir también a nosotros. Y según cuentan Jajamín, los Mefarshim, que
3/4 partes de la tierra en aquellos tiempos será devastada. ¿Saben lo que es 3/4 partes de la tierra? Todo causado ¿por qué? Por el deseo y la ira. Seguimos. También esta es la razón de que los hijos de Edom sean más sabios que los de Ismael. ¿Sí están viendo? En ciencia, ¿quién es más sabio? Edom. Edom. ¿Y quién es Edom? Representa, Rabbi Hinerman decía, representa a todo el cristianismo occidental, no el oriental. E incluso en esa clase él dice, hay dos cristianismos, el occidental y el oriental. Muy buena la clase. Pero aquí representa el cristianismo occidental. Estados Unidos, que es la es correcto. Y hay algo sumamente interesante también. O sea, esa enseñanza que dio Rabbi Hinerman fue creo que hace más de 5 años. Y la tengo clara todavía porque cuando ganó las elecciones presidenciales Obama, al poco tiempo Rabbi Hinerman dio una enseñanza de lo que eso significaba. Y habló que después de ese presidente, que no recuerdo qué número era, porque él lo sacó por la gematria. 200 y pico. No, el de los presidentes de los Estados Unidos. Ahorita el que ganó, ¿qué número es? El 200. No. Creo que el otro era 49 y este es el 50. Creo, no estoy seguro. Algo así, no está. Algo así. Tendría que ver, sí, búscalo por favor. Entonces, en ese tiempo se hablaba de la clase que estaba dando Rabbi Hinerman, de que esta persona iba a jugar un papel importante dentro del movimiento de Ismael. Y fue así. No en balde, el anterior presidente estaba ligado con Ismael. Y decía, ojo, no lo digo yo solamente estoy como los loritos repitiendo. Decía Rabbi Hinerman que el próximo presidente de los Estados Unidos iba a ser una persona con fuerte temple, que al principio se iba a mostrar muy amigable con Israel, pero después le daría la espalda a Israel. Y he estado muy pendiente de eso. Así decía el shur de Rabbi Hinerman. Los invito a ustedes que lo vean. ¿Con este o con el presidente? Con este, sí. Con este. Y algo interesante. No queremos meternos en eso, pero bueno, tocamos ese punto. Entonces, como dicen nuestros sabios, sobre el pasú destruiré a los sabios de Edom, que está registrado en Abadía 1.8. De ahí se deduce que ellos sí tienen sabios, como está en Bereshit Rabá 75.13. No cabe duda de que entre ellos se encuentra más ciencia y sabiduría que entre los descendientes de Ismael. Pues ellos, Ismael, son como los secundarios del burro y aquellos, Edom, del toro. Por eso nuestros jajamín definen este entendimiento con la expresión que se encuentra en Maseje Shabbat. Es mejor estar bajo el dominio de Edom que del de Ismael. ¿Saben por qué decían eso? E incluso nuestros correligionarios de aquellos tiempos, y también lo decía Rabbi Amram Anigdar, que cuando estuvieron bajo el dominio de Edom, los judíos en la España estaban un poco, por decirlo así, tranquilos. Claro, hubo la expulsión, y para ustedes contar. De hecho, el Rambán Rabbi Moshe Ben Maimón, él fue médico de cabecera de Saladino, y en aquellos tiempos en Israel los judíos vivían, vamos a decirlo, tranquilos con los ismaelitas. ¿Sí? Esa es una clase también que dio Rabbi Amram Anigdar, lo dio también Rabbi Hinerman, y también Rabbi Mani Viñas toca ciertos aspectos de esto. No estoy dando ningún hidush, nada nuevo,
sino que estoy repitiendo cosas que he escuchado de nuestro Jajamín. 45, presidente. 45. Ok. Entonces, según esa gematria, hay algo ahí. Según la gematria. Desde lo que dijo Rabbi Hinerman hace como 5 o 6 años, o hace muchos años. Ahora bien, ¿por qué era así? Porque los judíos en aquellos tiempos pasaban desapercibidos por ser semita, estando con árabes, no se diferenciaban mucho. De hecho, en la historia de Rabbi Moshe ben Maimón se cuenta eso. Como se vestía, pasaba desapercibido. Pero por eso nuestros sabios definen este entendimiento con la expresión: es mejor estar bajo el dominio de Edom que el de Ismael. Corrijo, en aquellos tiempos de España estaban más tranquilos, pero en los tiempos que se vienen, en los tiempos finales de la era mesiánica, dice que será más difícil porque Ismael no entiende, no razona, sino que en ellos corre por sus venas el odio, la caza con arco y la destrucción. No en balde el libro del Rabí Weizmann, God y Magod, el exilio ismaelita, hace una mención con respecto a Bereshit, que es cuando se habla de Ismael dice Perej Adán, y lo correcto sería Adán Perej, que es violento hombre. ¿Por qué la Torah dice violento hombre y no hombre violento? Porque dice que ellos son muy, llamémoslo, volátiles, muy flemáticos, muy dados hacia la contienda, hacia la guerra. Y no en balde, lo titula como un hombre salvaje. Un hombre salvaje. Y no en balde lo que está ocurriendo. ¿Najón? No en balde. Las cosas que están ocurriendo todo por Hashgaha Pratit. Vamos a ir terminando porque nos estamos metiendo en un camino escabroso, que me gustaría dejárselo a los que son más sabios y conocedores en esto. Entonces, es mejor estar bajo el dominio de Edom que el de Ismael, porque es mejor estar bajo la sombra del oro, Din, que de la plata, Gesed. De Edom en todo lo que hacen se debe a la luz que destella su aspecto de Geburá, de la Yahazakat, del Din que hay en ella, ya que todo lo calculan con números, pesos y todo tipo de medida. Eso, por otro lado, no lo encontramos en los hijos de Ismael, que se adhieren y nutren del Gesed, de la Yad Gedolá. Por lo tanto, se distinguen por la abundancia y generosidad, pero no sobresalen en orden ni belleza como los hijos de Edom. Los hijos de Israel, por su parte, que se adhieren a la Yad Ramá, se encuentran en el punto de equilibrio que incluye a ambos, de modo que revelan abundancia y orden en su régimen. Dejemos hasta aquí el shiur. Quiera Hashem que seamos buenos y mejores judíos, podamos controlar, sacar, erradicar la ira que hay en nosotros, podamos controlar el deseo que en ocasiones no es bueno y encaminarlo a todo lo que sea bueno al servicio de Hashem. Quiera Hashem que podamos ser buenos y mejores judíos cada día. Veamos la reconstrucción del tercer templo y la venida del Melech HaMashiach. Amén, Ken Yehi Razón.